Autocrítica a la luz de la palabra. Sábado 12 de marzo 2022. Hoy tenemos como portada del programa una belleza de orquídea pequeñita, pero con unos detalles increíbles. Vamos a comenzar por analizar esos detalles. Parte de sus pétalos son tan finos que parecen como hebritas de hilo. Y esa elegancia, miren los botones que no han abierto, miren de pronto tiene chispitas, es tan pequeña que de verdad es una invitación que nos hace el Señor a través de ella a que seamos humildes. Es un detalle de amor del Señor para cada uno de nosotros, al igual que lo es este texto de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, texto bíblico relacionado con la caridad, virtud teologal que estamos trabajando durante este mes de marzo. Y está muy vinculada con el Evangelio del día de hoy y con todas las lecturas. Muéstrense generosos y sepan compartir con los demás, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. A Dios le agrada que hagamos cosas grandes, que cumplamos sus mandamientos. Él quiere que tú y yo seamos perfectos como Él lo es. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser cada día mejores, a agradarle más, a cumplir más sus preceptos, para ser felices desde aquí, porque es decisión de cada uno de nosotros el ser feliz desde aquí o no. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para aprovechar al máximo este momento de encuentro con la palabra del Señor. Desde lo profundo de cada uno de nosotros vamos a disponernos, vamos a preparar nuestro interior para recibir a quien nos va a ayudar a entender cada parte de lo que trabajemos hoy. Y decimos desde lo profundo de nuestro corazón: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy finaliza la semana 1, hoy sábado 12 de marzo 2022. Como primera lectura tenemos Deuteronomio capítulo 26, versículos del 16 al 19. Salmo 119, entre paréntesis 118. 3 estrofas. La primera, versículos 1 y 2. La segunda estrofa, versículos 4 y 5. Y la tercera y última estrofa, versículos 7 y 8. Evangelio Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Ubiquémonos en nuestra biblioteca con los libros que vamos a trabajar en el día de hoy. La primera lectura, Deuteronomio, primer peldaño del Antiguo Testamento. Son 5 libros del Pentateuco y es la Torá de los judíos. El libro de los Salmos, también ubicado en el Antiguo Testamento, pero en el tercer peldaño, es uno de los 7 libros sapienciales
que contienen la sabiduría del pueblo de Dios que debemos conocer y practicar. Mateo, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Son 5 libros, los 4 evangelios que nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que nos narran la vida de la Iglesia. Ese primer peldaño son los libros históricos de esta segunda parte de las Sagradas Escrituras. Veamos a continuación con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy. Seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Una invitación que nos hace Jesús para que trabajemos en eso. Comencemos con la primera lectura. Miren qué belleza de imagen. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. La cercanía de Dios está más que segura, siempre está a nuestro lado. Y si cumplimos sus leyes y vivimos de acuerdo a su voluntad, todo se va dando y todos vamos viendo cómo Él actúa en nuestra vida. Vamos analizando un poco más esta primera lectura. La alianza es una libre elección que tiene su origen en un proyecto divino. Es el amor lo que lleva al Señor a estrechar esa amistad con su pueblo Israel. Por eso el pueblo se compromete a que Él va a ser su Dios. Ese pueblo que Dios eligió, pues tiene que ver a su Señor y Creador como su único Dios. De esta forma se empeñará fielmente en cumplir sus mandamientos y ajustarse a los caminos que Él le va trazando. Pero esto de manera libre, espontánea. Él no obliga a nadie. Él espera a que nosotros nos decidamos a adherirnos a Él y a ser fieles. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. Dios te creó libre. ¿Cómo utilizas tu libertad? ¿Tienes al Señor como tu único Dios? ¿Observas fielmente los mandamientos? Y llegamos al Salmo. Me encantó esa imagen, como entregándole el corazón al Señor, como buscándolo de todo corazón. ¿Qué nos dice una de las estrofas del Salmo de hoy? Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas del día de hoy? Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Es el más largo de todos los salmos. El salmista es un humilde servidor de Dios. Sabe que la verdadera felicidad nace en la fidelidad a Dios, a través de su voluntad, cumpliendo su voluntad que está allí en la ley. Él está desgarrado ante una terrible prueba, pero ama y observa la voluntad divina. Él le dice que ojalá le arranque esa muerte que le amenaza y le dé un conocimiento más claro de su voluntad, cosa que tú y yo deberíamos de pedir todos los días. Porque si yo conozco más la voluntad de Dios, pues soy más fiel a Él, soy más alegre y mi vida tiene sentido. Este salmo se compone de 22 estrofas, una por cada letra del alfabeto hebreo. Es como decir que este salmo es el ABC del amor a la ley. En cada uno de sus versos, de sus versículos, hay un sinónimo de la palabra ley. Exigencias, caminos, preceptos,
mandamientos, voluntades, decisiones, palabra, promesas. Él va jugando en cada uno de los versículos con la palabra ley o con uno de esos sinónimos que mencioné. La ley es un bello regalo que nos da Dios. Es un don para el que lo ama y es una alianza que hacemos con Él como lo hizo el pueblo de Israel. Un hombre sin ley es un hombre abandonado a sí mismo. No sabe comportarse, no conoce las normas de su propio ser. Y es cuando vemos a tantas personas perdidas dentro del bagaje del mundo y no logran salir de allí. ¿Por qué? Porque no buscan la voluntad de Dios para cumplirla y son personas abandonadas que creen que son felices y no lo son. Y cuando transcurren los años y miran hacia atrás, se dan cuenta de que han perdido su vida. Recapacitemos en este tiempo de Cuaresma, enrumbemos nuestra vida por las sendas del Señor. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo de hoy. ¿Cumples la voluntad de Dios? ¿Ves la ley de Dios como un regalo? ¿Conoces personas que viven al margen de la ley? Y de pronto nosotros hay un momento en nuestras vidas que también actuamos al margen de la ley. No solo los demás, también tenemos que ver nuestros comportamientos. Llegamos al Evangelio del día de hoy, con una petición un poco fuerte. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Una gran petición que hace el Señor. Esta es una de las contraposiciones que hay en el Sermón de la Montaña. Y de pronto nosotros vemos humanamente imposible amar a nuestros enemigos, pero como para Dios todo es posible, nos ponemos cerca de Él, oramos, se lo pedimos desde lo profundo del corazón y veremos prodigios en nuestra vida. Nuestro Dios es nuestro Maestro y con esta petición quiere eliminar la división de las personas en amigos y enemigos. Para quien ama al estilo de Jesús, pues todos somos hermanos porque todos somos hijos de un mismo Padre. Y el Padre, pues Él manda el sol para buenos y malos y manda la lluvia para justos e injustos. ¿Y quiénes somos nosotros para no amar, para no buscar parecernos a Él? Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio. ¿Buscas acercarte a quien te ha causado daño? ¿Ves a todos como tus hermanos? ¿Haces distinción entre las personas? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos profundizando los textos. El Señor nos va abriendo un panorama. Nosotros no podemos dejar de analizar esos aspectos, esas debilidades que hay en nuestra vida, que el Señor nos las muestra con el objetivo de que mejoremos, analicémonos y vivamos de cara a Dios. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas del día de hoy. Seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. La primera lectura nos muestra cómo Moisés le dice al pueblo que el Señor les manda que cumplan los mandamientos y que los pongan en práctica con todo el corazón y con toda el alma. Así alcanzarán la perfección.
El Salmo nos recalca que el Señor nos dio esos preceptos y que debemos observarlos para que nuestra conducta sea intachable. El Evangelio nos enseña que no debemos hacer lo mismo que los que no conocen y respetan a Dios. Debemos buscar la perfección. Seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y como todos los sábados final de semana, vamos a ver qué grandes lecciones nos han dejado los textos que hemos trabajado durante toda esta semana. El Señor siempre está ahí, nos enseña a través de su palabra. Por eso es tan importante que hagamos nuestra oración personal todos los días en la mañana. Acerquémonos al Señor en ese momento de contacto con Él, con su palabra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues ser obedientes, aprender de Él. Ganémonos su reino. Trabajemos en nuestra conversión de manera permanente. Practiquemos la rectitud y la justicia. Busquemos ser perfectos como el Padre lo es. Y también es importante que aprendamos a pedirle al Señor. Tenemos muchas cosas que aprender. Tenemos muchas cosas que trabajar. Y recalcar que esa oración de la mañana es demasiado importante para el desenvolvimiento normal y feliz de cada uno de nuestros días. Vamos a leer los textos, vamos a profundizarlos, vamos a ver qué nos muestra el Señor en cada uno de ellos, para que mejoremos, para que trabajemos en nuestra conversión de manera permanente. Es muy importante que descubramos esto. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a avanzar en cada uno de los días que nos regala. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.